Oye, mira Ernesto, encontré estas fotografías de diferentes construcciones y me he percatado de que en cada una de estas hay triángulos por todas partes. ¿Será casualidad? Pues tienes razón, ¿eh? Hay triángulos en todos lados, pero no creo que sea casualidad, ¿eh? Seguramente hay una razón y supongo que no solo es por estética, sino que hay matemática detrás. Tienes razón. ¿Por qué se utilizan los triángulos en las construcciones? ¿Será que no hay otra figura útil como los cuadrados? Oye, esa es una magnífica pregunta, Dismara. Con esta pregunta presentamos el programa del día de hoy. ¿Qué son los triángulos y por qué son tan importantes para las construcciones, El triángulo es la única figura geométrica que no se deforma cuando sufre un esfuerzo. Y Patia, ¿nos podrías explicar un poco más acerca de lo que nos dijiste? Claro, Ditmara. Los triángulos son los polígonos más sencillos que existen, pues están formados por tres rectas que se cortan 2 a 2 en 3 puntos. A los puntos de intersección se les llama vértices y los segmentos que forman el triángulo se llaman lados. Pero si son los polígonos más sencillos, ¿por qué los encontramos en las construcciones? ¿No será mejor considerar polígonos con más lados? Así es, encontré estas fotografías y en todas hay triángulos sin importar si la construcción final tiene forma de un triángulo, como la Torre Eiffel, o de arco, como el Monumento a la Revolución. La respuesta es muy sencilla. Esto se debe a que el triángulo es la única figura geométrica que no se deforma cuando sufre un esfuerzo. Para que lo vean con mayor claridad, busquen lo que está debajo de la mesa. Con los palitos y las tachuelas formen un triángulo y un cuadrado. Observen que el triángulo que van formando es un triángulo equilátero, pues todos sus lados son iguales. Ok, Patia. Por último, tengan cuidado de que las tachuelas estén bien fijas. A ver. Construir el triángulo y el cuadrado con este material me recuerda a las vigas de las construcciones que veíamos en las fotografías. Justamente, ¿eh? Pero es una escala pequeña y además una de miles de piezas similares, ¿eh? Lo que está notando no es casualidad. Ahora, vamos a ver por qué el triángulo no se deforma cuando sufre un esfuerzo. ¡Listo, Hipatia! Listo. Ya los terminamos. Tomen el triángulo y sosténganlo sobre una de sus manos. A ver. Yo la sostendré. Ok. Muy bien. Ahora Ditmara empuja el vértice del triángulo que no está en la palma de la mano de Ernesto. Trata de deformar el triángulo, así que intenta de todos los lados que puedas. Incluso puedes intentar con otro vértice. Lo importante es que experimenten y observen. Wow. Por más que lo intento, no es posible deformar el triángulo. Ahora lo veo, por eso nos decías que el triángulo no se deforma. Pero, ¿en verdad es la única figura con esta cualidad? Descúbranlo por ustedes mismos. Ahora intenten lo mismo pero con el cuadrado que tienen. ¡Wow! No tuve que hacer mucho esfuerzo para deformar el cuadrado. ¿Esto pasa con cualquier polígono? Así es. Si es mayor a 3 se deformará si se aplica una fuerza sobre alguno de los vértices, aunque el material con el que esté hecho sea completamente rígido y resistente. Es por eso por lo que, en diferentes construcciones, tienen a los triángulos como aquellas figuras rígidas que ayudan a sostener las torres, los monumentos, los puentes, incluso una sencilla cerca. Pero hay una advertencia en esta historia. Cuando se trata de la edificación, no todos los materiales son susceptibles a ser usados. Por mucho que tenga la forma de un triángulo, por ejemplo, utilizar el plástico para la construcción de una casa definitivamente no es una buena idea. ¡Qué interesante, eh! No tenía idea de que el triángulo es el único polígono rígido. Claro, solo hicimos una prueba comparando el triángulo con el cuadrado, pero eso da mucho que pensar. ¿O tú qué opinas, Dismara? Sí, estoy igual que tú, Ernesto. Pensando en varias cosas en particular, estoy muy sorprendida, pues los triángulos, desde mi punto de vista, son figuras muy sencillas, pero al mismo tiempo han capturado la atención de muchos desde la antigüedad, hasta donde recuerdo, desde los griegos. Además, no conozco otra figura geométrica que tenga más teoremas que los triángulos. Es una gran observación, Dismara. Por ejemplo, el famoso teorema de Pitágoras. Recuerdo que me costaba mucho trabajo identificar los catetos del triángulo y la hipotenusa. La clave está en identificar el ángulo recto. O el ángulo de 90 grados, ¿no?
Qué tiempos aquellos en la escuela batallando con los tipos de triángulos. ¿De casualidad recuerdas cómo demostrar el teorema de Pitágoras? Solo recuerdo hacer muchos ejercicios utilizando este teorema, pero no sé cómo justificar que el teorema es válido para cualquier triángulo rectángulo. ¿Sabes? Una estrategia que me enseñaron fue la de tomar triángulos con la relación 3, 4 y 5. Curiosamente, al tomar la suma de los cuadrados de 3 y 4 es igual a 5 al cuadrado. Darme cuenta de esta relación fue fenomenal, pues es fácil de recordar, dado que el 3, 4 y 5 son números consecutivos. Lo que me dices es muy interesante, pero no veo cómo la relación de estos números te ayude a comprobar el teorema de Pitágoras. Además, lo que estoy observando es que a partir de la relación 3, 4 y 5, pues entonces tienes un triángulo rectángulo. Pero el teorema de Pitágoras no dice eso. No había pensado en ese detalle, ¿eh? A ver, repasemos con calma lo que dice el teorema de Pitágoras. Va. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Creo que he visto el gran detalle, ¿eh? Sí, lo he visto. Mira, la hipótesis del teorema de Pitágoras es en todo triángulo rectángulo. Y la consecuencia es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, en realidad estoy tomando tres lados de un triángulo particular donde la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es la consecuencia del teorema de Pitágoras. Y con esto yo estaba concluyendo que el triángulo era rectángulo. Es decir, estaba concluyendo la hipótesis, lo cual está mal. Así es. Me queda claro por qué no estaba utilizando el teorema de Pitágoras. Pero lo que aún tengo duda es por qué me funcionaba. ¿Es acaso que son equivalentes? ¿Qué te parece si le preguntamos a nuestro invitado al día de hoy? Maravillosa idea. El teorema de Pitágoras afirma que en todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Primero debemos observar que un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Debemos estar conscientes de que en un triángulo hablamos de sus lados y solamente decimos catetos e hipotenusa para nombrar a esos lados cuando sabemos que el triángulo es rectángulo. En este caso, la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y los lados adyacentes a este ángulo son los catetos. Y lo que afirma este teorema es que en estos triángulos, si consideramos el área del cuadrado construido tomando como lado la hipotenusa, esta área es igual a la suma de las áreas de los dos cuadrados que se obtienen tomando como lados las medidas de los catetos. Esta es una pregunta muy interesante. Los triángulos que no son rectángulos son acutángulos, todos sus ángulos son agudos, o bien obtusángulos, tienen un ángulo obtuso. Hay que recordar que en la geometría euclidiana tenemos el resultado que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Debido a esto, por ejemplo, un triángulo solo puede tener un ángulo obtuso, los otros dos deben ser agudos, o también un ángulo recto, los otros dos deben ser agudos, o los tres ángulos deben ser agudos. Es interesante observar que cuando el triángulo no es rectángulo, la relación de la suma de los cuadrados de dos de sus lados nunca coincide con el cuadrado del tercero. De hecho, se puede conocer la relación de esta desigualdad que guardan estos números. Primeramente, debo decir que la matemática está basada en una lógica binaria. Es decir, las afirmaciones que hace son verdaderas o falsas, pero no ambas. No es como algunas afirmaciones en la vida que pueden ser verdaderas o medias verdades. La famosa frase, nada es verdad o es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, no aplica en las matemáticas. Las matemáticas son una ciencia axiomático-deductiva, es decir, a partir de axiomas que son verdades que consideramos ciertas y que quizá en otro momento debamos abundar más sobre cómo se eligen las afirmaciones para que sean un axioma. Todas las demás afirmaciones que se hacen deben ser o una definición o bien deben ser demostradas deductivamente a partir de los axiomas, de las definiciones o de algunas de las afirmaciones previamente demostradas.
Algo interesante por mencionar es que cuando uno trabaja con triángulos, estos tienen cualidades muy importantes que otros polígonos no tienen. Esto se estudia, por ejemplo, con los postulados de congruencia o de semejanza de triángulos. Sin entrar en detalle, esto tiene una implicación muy fuerte. Por ejemplo, yo puedo construir un triángulo construyendo un ángulo recto y midiendo en un lado adyacente a ese ángulo 3 unidades y en el otro lado 4 unidades. Unimos los dos extremos de estos segmentos y tenemos un triángulo rectángulo. Y entonces, por el teorema de Pitágoras, podemos afirmar que la medida del lado opuesto al ángulo recto, es decir, la hipotenusa, debe de medir la raíz cuadrada de el cuadrado de 3 más el cuadrado de 4. Esta raíz cuadrada es 5. Pero ahora viene un razonamiento. Si yo tomo un triángulo cualesquiera, cuyos lados miden 3, 4 y 5, entonces por la propiedad de los triángulos, en particular por el postulado de congruencia lado, 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 este triángulo debe ser forzosamente rectángulo y el ángulo recto debe ser el que está comprendido entre los lados de medidas 3 y 4. Es decir, el recíproco del teorema de Pitágoras también es cierto. Este dice que si yo tengo un triángulo cuyos lados tienen medidas tales que la suma de los cuadrados de dos de ellas es el cuadrado de la tercera, entonces el triángulo es rectángulo y el ángulo recto está entre los lados cuyos cuadrados sumé. Y en consecuencia estos lados serán los catetos y el lado opuesto será la hipotenusa. No es necesario saber demostrar para aplicar las matemáticas. Por ejemplo, los trabajadores de la construcción a veces conocen los resultados, los usan y no saben las demostraciones de los mismos. Es importante, por ejemplo, que los ingenieros conozcan los resultados para poder aplicarlos bien. Se han dado casos en que por no conocer los resultados, es decir, los teoremas, en particular las hipótesis del teorema, hablan de la conclusión y en esos casos no es cierta la conclusión porque las hipótesis del teorema no se dan. Hay casos en que se usan software para resolver algunos problemas y por no tener cuidado se toman los resultados que arroja el software, ¿verdad? Sin tomar en cuenta que el software fue hecho haciendo uso de que se satisfacen los teoremas de las hipótesis que usa el software en su programación. Esa es una pregunta interesante y que hay que comprender a fondo. Por ejemplo, si tomas 3 soleras de tamaño adecuado, no con cualesquiera 3 soleras podemos formar un triángulo. Por ejemplo, si tomo una solera que mida 1 y otras que midan 5 y 8, no hay manera de que forme un triángulo. Entonces, si tomas 3 soleras con las que podemos formar un triángulo y pones pernos uniéndolas en los extremos, se forma un triángulo. Esa figura no acepta movimiento. Ojo, dentro del plano que determina. Si lo haces con un cuadrilátero, observarás que sí acepta movimiento. Por ejemplo, si tomas 4 soleras del mismo tamaño y las unes 2 a 2 con pernos en las esquinas, puedes moverlas bastante, obteniendo en este caso siempre rombos. Un error muy común es suponer, por ejemplo, que si tienes un cuadrilátero con los 4 lados de la misma medida, supones que tienes un cuadrado. Desde luego que no. Necesitas que haya un ángulo recto para que sea un cuadrado. Pero también debes observar esa rigidez, entre comillas. Se da en el plano donde vive el triángulo. Es decir, por ejemplo, hemos visto cómo quedan las torres de energía eléctrica después de un huracán. Alguien podría pensar que la teoría es falsa, pero hay que tomar en cuenta que los vientos no son en la dirección del plano donde se encuentran estos triángulos. Por otra parte, en las construcciones también intervienen los materiales y las resistencias de estos. Primero déjame decirte que no todas las construcciones están basadas en triángulos. En la actualidad casi todas nuestras casas están hechas de mampostería y concreto. Ahí intervienen la varilla y el concreto para sostener el techo. Estos elementos trabajan con otros principios como son la tensión, la compresión. En general, cuando ves la varilla para un castillo, no ves triángulos. Los triángulos son muy usados en la construcción
y en otras aplicaciones. Por ejemplo, ahora tienen muchas aplicaciones usando papiroflexia para objetos muy pequeños que se insertan en el cuerpo cuando entramos a veces en el cuerpo con operaciones de laparoscopía. También en el diseño de antenas que se envían a los satélites, los dobleces de las antenas y cómo la antena se abre en el espacio es usando principios de triángulos y papiroflexia. Aquellos triángulos rectángulos cuyos lados siguen la relación 3, 4 y 5 se les conoce como triángulos sagrados. Este tipo de triángulos se les atribuía con propiedades mágicas o estéticas, tanto así que varias construcciones de los antiguos egipcios utilizaron los triángulos sagrados. Por ejemplo, una de las pirámides más emblemáticas de Egipto, Kefren, en Giza. Que los egipcios hayan utilizado los triángulos sagrados no implica que ellos conocieran el teorema de Pitágoras, pues no hay constancia de esto. Recapitulando la información, los triángulos sagrados son aquellos triángulos cuyos lados están en la relación 3, 4 y 5. Dado que 5 al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, entonces cumplen con ser un triángulo rectángulo. Es natural pensar que, para la construcción de las pirámides, no solo se utilizó la medida de los lados de los triángulos, sino que el uso de los ángulos fue fundamental. Es decir, es de gran utilidad identificar los ángulos agudos de los triángulos sagrados. A partir de esta identificación se puede determinar si un triángulo rectángulo cumple la relación de 3, 4 y 5. Pues dos triángulos son semejantes si dos ángulos de sus ángulos son iguales. A esto se le llama el criterio del ángulo-ángulo. Los egipcios fueron ingeniosos y meticulosos para construir las pirámides bajo la relación de triángulos sagrados. Algunas de estas son Kefren, Userkaf en Saqqara o Neferirkare en Abusir. Abordemos con más detalle la construcción de estas pirámides. Lo primero que debemos observar es que fueron diseñadas con 4 triángulos sagrados, siendo estos los que forman cada apotema de la pirámide, la base y la altura. Este tipo de diseño no solo permitió a los egipcios construir pirámides estéticamente bellas, sino que también les facilitó los cálculos que debían hacer en el diseño inicial. Lo segundo a observar es que las pirámides bajo este diseño tienen una inclinación aproximada de 53 grados. Hecho que no es coincidencia, pues la posición de los bloques de piedra en la hilada forma un triángulo sagrado, donde el desplazamiento de los bloques de la fila superior está a proporción de 3/4 a la altura de los bloques de la fila superior. Por último, los triángulos rectángulos no solo fueron utilizados en culturas como la egipcia, a través de los triángulos sagrados, sino que también los babilonios se interesaron en estudiar sus propiedades, así como los griegos, los chinos y los mayas. Bien, ahora sabemos que los triángulos rectángulos con la relación 3, 4 y 5 fueron triángulos sumamente importantes. Pero utilizarlos es distinto a aplicar el resultado del teorema de Pitágoras, aunque están íntimamente relacionados. Efectivamente, Ismara. Además, estoy realmente impactado, ¿eh? ¿Quién hubiera pensado que los triángulos con la relación 3, 4 y 5 fueron fundamentales para la construcción de las pirámides de Egipto? Me pregunto qué otras pirámides guardan un secreto tan geométrico. Es una gran pregunta, pero ¿sabes qué aún no tenemos claro? ¿Qué? ¿Cómo se demuestra el teorema de Pitágoras? Sabemos que hay varias demostraciones, pero ¿cómo se hace? Me encanta escuchar a las mentes jóvenes llenas de curiosidad. Hipatia, ¿nos has escuchado? No puedo evitarlo. Además, les puedo ayudar a explicarles una demostración sencilla del teorema de Pitágoras y otros datos relevantes de los triángulos. Nos encantaría, ¿eh? Así ya no tendremos esta inquietud de saber cómo es una demostración del teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces empecemos. Les sugiero que tomen una hoja y un lápiz para poder dibujar. ¿Dibujar? Así es. Bueno. Ok. Lápiz. Recordemos que el teorema de Pitágoras dice: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Siendo la hipotenusa el lado mayor, el cual denotaremos con la letra C, y los catetos son los otros lados del triángulo, los cuales denotaremos como A y B.
Para demostrar este teorema, comenzaremos con un cuadrado del lado a más b. Vamos a demostrar que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, donde a y b son la medida de los catetos y c la medida de la hipotenusa. Notemos que el cuadrado grande tiene área igual al cuadrado de a más b. Además, cada triángulo tiene un área de a por b entre 2. Si sumamos las áreas de los 4 triángulos, entonces es igual a 2 por a por b. Además, el área del cuadrado interior es igual a c cuadrado. Estos son los ingredientes para poder demostrar el teorema de Pitágoras. Es fácil ver que el área del cuadrado grande es igual a la suma del área de los triángulos y del cuadrado interno, es decir, 2a por b más c cuadrado es igual al cuadrado de a más b. Desarrollando el binomio, entonces tenemos que 2 por ab más c al cuadrado es igual a a cuadrada más 2ab más b al cuadrado. Finalmente, cancelando el término 2ab en ambos lados de la igualdad, obtenemos lo que queríamos demostrar. En otras palabras, hemos demostrado el teorema de Pitágoras. Esta es una de las demostraciones más sencillas del teorema de Pitágoras, dado que nos apoyamos mucho de la visualización geométrica del problema. Cabe señalar que hay diversos triángulos y no todos satisfacen el teorema de Pitágoras, pues solo recordemos que la hipótesis es cualquier triángulo rectángulo. Los triángulos los podemos clasificar a partir de sus lados, es decir, en triángulos equiláteros, isósceles y escalenos. O también los podemos clasificar a partir de sus ángulos, como los triángulos acutángulos, rectángulos y obtusángulos. A ver, no es fácil describir todas las actividades mentales que intervienen en el pensamiento matemático. Tienen que ver desde capacidades de observación, por ejemplo, del entorno, de la ciencia, de la tecnología que estamos conociendo o desarrollando, preguntarnos por qué. Está la capacidad de abstracción, de generalización, de conjeturación, que nos ayuda a responder el por qué o a explicar lo que observamos, sus implicaciones, la capacidad de argumentar a partir de una conjetura, la capacidad de realizar operaciones matemáticas, desde sumas, operaciones sencillas, cálculo de áreas, imaginación espacial, capacidad de flexibilidad del pensamiento. Esta forma de pensar no es exclusiva del pensamiento matemático, pero trabajar en matemáticas y sus conexiones con otras ciencias nos ayuda a desarrollarlo, y estamos seguros que esta forma de pensar nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, porque nos ayuda a vivir de una mejor manera la incertidumbre en la que siempre el ser humano tiene que desarrollarse. Tenemos oportunidad de que nuestras decisiones sean mejor fundamentadas. Definitivamente el pensamiento matemático nos ayuda a formalizar nuestras ideas, Concuerdo contigo, Ernesto. Pero para poder formalizar necesitamos una pizca de curiosidad y una pizca de creatividad para preguntarnos el porqué de las cosas y al mismo tiempo encontrar una posible solución o respuesta. Así como mi curiosidad de saber la demostración del teorema de Pitágoras. O, en mi caso, saber por qué los triángulos son importantes en las construcciones y tener la claridad que los triángulos con relación 3, 4 y 5 son triángulos rectángulos, el cual es el converso del teorema de Pitágoras. Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Recuerden visitarnos en la página jovenesencasa.c.gov.mx. Y no se olviden de unirse a nuestra comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Y de revisar nuevamente todos nuestros programas en el canal de YouTube. Y recuerden... Todo comienza con una simple pregunta. ¡Hasta la próxima! Adiós. Tucu, tucu.